Buenas noches, estamos en una nueva edición en vivo y directo para conversar con ustedes sobre los temas, sobre nuestras propuestas que planteamos en este proceso electoral a nombre del movimiento político Unidos por el Desarrollo de Huánuco. Este movimiento que tiene como símbolo el león, que es la característica de la región Huánuco, tiene que ser marcada este 4 de octubre. Marcada porque significa una propuesta coherente, una propuesta que trata, o en todo caso está orientada a dar un vuelco de 180 grados que permita una gestión totalmente transparente, honesta, y sobre todo que trate de atender con este presupuesto exiguo que tiene nuestra región Huánuco la atención a las prioridades y orientando también al tema de darle una mirada estratégica con visión prospectiva con la realización de obras de gran envergadura para el despegue económico, para facilitar la dinámica económica y permita el bienestar de la comunidad, de la sociedad en pleno. Los ciudadanos de Huánuco esperan eso, los ciudadanos de Huánuco están cansados, los ciudadanos de Huánuco han llegado al hartazgo de ver gestión tras gestión, que quienes llegan al gobierno regional llegan solo para aprovecharse personalmente, familiarmente, amicalmente. Y por cierto, pues los sobones, los ayalleros están permanentemente ahí en el entorno y eso le ha hecho un gran daño a la región Huánuco, porque eso ha impedido su desarrollo, ha impedido dar los saltos cualitativos que necesitamos para un verdadero desarrollo. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado a hacer cosas del corto plazo, muy pequeñas, muy acomodadas al show. Y eso no necesita Huánuco. Huánuco necesita una gestión seria, una gestión disciplinada, una gestión que trate de atender las demandas prioritarias en todos los sectores. Y para dar el salto cualitativo, digo yo, con visión prospectiva, a un desarrollo armónico y que dinamice la economía en nuestra región. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a qué hacer con la salud en un primer momento y luego con el deporte. La salud. Hemos visto el día lunes el tema de la educación y muchos de los colegas se han conectado en línea y luego también nos han hecho llegar sus propuestas y algunos de ellos nos decían: profesor, ha visto el tema educativo y no nos ha hablado ni nos ha dicho sobre el tema de la conectividad, el tema del internet, cómo es que dotamos a las instituciones educativas de esta herramienta tecnológica, de la tecnología de información y comunicación, que permitan tener un mejor trabajo y permitan también el apoyo que deben tener la comunidad educativa para dar saltos cualitativos y mejorar las situaciones de aprendizaje. En fin, complementamos ello, pero también vamos a pedir a los quienes nos están viendo, usted que está en su casa, en su trabajo o en cualquier otro lugar, que nos está viendo, conectando en cualquier parte de la región Huánuco, y yo agradezco también a quienes en el ámbito nacional nos están sugiriendo y nos hacen llegar sus opiniones, sus críticas también, porque finalmente no todo puede en todo caso ser perfecto, hay cosas que tenemos que aprender también. En ese criterio, el día de hoy nos toca hablar de salud. Y cuando hablamos de salud tenemos un aspecto importantísimo y muy crítico: el tema del alto porcentaje de anemia en niños que alcanzan hasta los 6 años de edad. Un incremento del porcentaje de anemia que alcanza en zona rural al 41,7%. Y que esta situación tiene que tener una política de atención prioritaria. Niños que finalmente pueden ser atendidos y evitar anemia o superar esa situación les permite una mejor educación y un mejor desarrollo para poder enfrentar la vida. ¿Qué estamos proponiendo desde Unidos por el Desarrollo de Huánuco? Desde este movimiento que tiene como símbolo el león y que hay que marcar el 4 de octubre. ¿Qué proponemos? Proponemos reducir este porcentaje y al término de nuestra gestión
esté por debajo del 20%. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Para ello queda el segundo aspecto que proponemos como implementación: implementar los centros de salud, preferentemente los del nivel 1, 3, 1, 4, para que la atención sea una atención oportuna, pertinente, en su momento, y pueda esos centros de salud, sobre todo de zona rural, para ello tiene que tener equipamiento completo y fundamentalmente tiene que tener el personal calificado, los médicos, los técnicos en enfermería, las enfermeras, las licenciadas en enfermería, las licenciadas en obstetricia, un equipo completo de salud que se aboque a prevenir o en todo caso a solucionar los temas de salud en la comunidad. Pero fundamentalmente, como política, nosotros pensamos de que hay la necesidad de plantear una política de promoción de la salud. Si nosotros sabemos y conocemos cómo debemos alimentarnos, cómo debemos enfrentar determinadas enfermedades, determinadas situaciones de la salud, creo que podemos aliviarnos y podemos incluso no llegar a la situación de la prevención, porque conociendo los hechos, conociendo el tema de la promoción de la salud, estaríamos nosotros mejorando cómo es que llevamos una alimentación adecuada, un cuidado físico, un cuidado también de la salud mental, que nos permita tener un equilibrio interno y finalmente enfrentar la vida con mayor satisfacción. Entonces hay dos cosas: reducir la anemia, que es un tema muy fuerte, y la desnutrición crónica. Y ahí, para ello, para el tema de desnutrición crónica, es fundamental la vigilancia en torno a la alimentación escolar. Como política nacional se tiene la ayuda de la implementación o de la alimentación escolar, pero esa alimentación escolar tiene que ser pertinente, y ahí nosotros planteamos el tema de que tiene que ser con el uso de los productos de la zona. Yo siempre pongo un ejemplo que he observado al llegar a Codo del Pozuzo. En Codo del Pozuzo hay una producción alta de leche, y resulta que Alimentación Familiar le envía desde Lima, con el proveedor contratado, la leche envasada, leche evaporada envasada. ¿Qué tal contradicción, no? Producción local, leche en cantidad, y hay que enviarle el enlatado desde Lima. Esa situación tiene que cortarse, pero tiene que cortarse por iniciativa regional. No puede ser posible que obedezcamos el tema de una imposición de una política que no está de acuerdo a la situación diversa que tiene el país, y no está de acuerdo al tema de la vivencia del contexto. Entonces, lo que hay que hacer es que ese programa de alimentación escolar sea coherente para luchar frontalmente con el tema de la desnutrición crónica. Entonces, lucha frontal con el tema del alto porcentaje de anemia para reducirla a menos del 20%, y luchar también con el tema de la desnutrición crónica. Y para ello tiene que haber equipos itinerantes, equipos que permitan trasladarse a los lugares más críticos. 2 de Mayo, Guamalíes, son las provincias en las cuales se ha detectado un alto porcentaje de anemia, y eso requiere un trabajo intersectorial, multisectorial, y fundamentalmente una adhesión política que tiene que partir desde el gobierno regional. Nosotros prometemos hacer eso. Por otro lado, consideramos que para complementar esta situación de esta lucha frontal contra la anemia y la desnutrición crónica, hablamos de las cunas saludables. ¿Cómo es que el centro de salud hace un seguimiento a ese menor después de haber nacido, a efectos de ir controlando el nivel de alimentación, de crecimiento, el tema del peso, que es fundamental para detectar alguna deficiencia? Nosotros llamamos a este proyecto como Cuna Saludable, para que todo el proceso de evolución nutritiva, de evolución orgánica y de salud mental también, tanto de la madre como del niño o la niña, pueda tener una atención debida.
Y luego hablamos de la implementación de los centros de salud y ya hemos dicho personal calificado y fundamentalmente hemos indicado que tiene que tener equipamiento. No vale, no es correcto tener postas en infraestructura, a veces incluso no bien implementada, no bien mantenida, cuando no hay el personal calificado, cuando no existen los médicos, cuando no hay en los primeros momentos de haberse detectado una situación crítica de salud, no se pueda atender ni referenciar al lugar más cercano. Y luego de dar nuestra mirada a los centros de salud en zona rural, la mirada tiene que ser potenciar los hospitales, para darle una gestión más moderna en el sentido de su atención. Y ahí se complementa, para interrelacionar el centro de salud con los hospitales, lo que planteamos, el uso de la tecnología, la telemedicina como parte de atención fundamental a efectos de que no se pierda tiempo en atención cuando hay una crisis de salud. ¿Cuánto importa estar interconectados a los centros de salud con los hospitales referenciales? Me estoy refiriendo a los hospitales grandes que tiene Huánuco. ¿Y cuánto puede aportar la telemedicina para menguar esta situación crítica de la salud y atender en tiempo real? Entonces, para ello hay que dotar del internet, dotar de los mecanismos y los equipos tecnológicos que permitan ello. Luego, hay aspectos que es necesario también señalar y que tienen que ser decisión política. Miren, últimamente la actual gestión del gobierno regional está hablando del hospital oncológico. A mí me parece bien. Huánuco tiene un alto porcentaje de enfermedades neoplásicas que fundamentalmente están relacionados con alguna situación, dicen, por situaciones del cuidado, del agua, etc. Enfermedades oncológicas relacionadas con de gastroenterología. Entonces, si nosotros o la actual gestión propone un hospital oncológico, tiene que pensar en que hay que tener una mirada estratégica a largo plazo. No puede ser que se trate de construir un hotel en un espacio reducido cuando la población de Huánuco crece potencialmente. Y hay que pensar en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, en 100 años. Y hay que crecer por etapas. Entonces, lo que le diría y lo emplazo a la actual gestión del gobierno regional, que deje esa posibilidad de inicio para tener un hospital de envergadura y lo haga la próxima gestión. Es decir, que ese hospital sea un hospital de envergadura, que atienda a la región Huánuco y no solo a la región Huánuco, sino a las regiones que están contiguas a nuestra región, que sea un hospital de referencia en este ámbito de las enfermedades neoplásicas. Y resulta que estamos pensando muy apresuradamente de hacer un espacio muy reducido. Huánuco crece, Huánuco tiene que ser atendida de mejor manera. Hemos construido el Hospital Hermilio Valdizán, que a la fecha puede mostrar su falta de equipamiento, su falta de equipos con tecnología de punta. Entonces hay que implementar ese hospital, hay que implementar el hospital de Tingo Marías, que son construcciones nuevas, hay que potenciar la utilización del hospital de Guamalíes de Llata, que ha sido construido por obras por impuestos, porque constituye también un hospital de envergadura. Hay que pensar en el tema de la construcción del hospital de 12 de Mayo, La Unión, y así potenciar ejes que permitan la atención de hospitales de referencia, es decir, donde no solamente se atiendan a pobladores o a ciudadanos de la región Huánuco, sino de otras regiones también, porque nosotros somos un punto muy estratégico que se desarrolla en el centro del país. Y entonces, en
En conclusión, respecto al tema del hospital oncológico, lo que debemos hacer es que se construya con la envergadura del caso, que sea en un terreno apropiado, que permita por etapas, en un espacio prolongado, tenga la posibilidad de construirse por etapas, primera, segunda, tercera, y esté en correlato con el crecimiento poblacional que tiene Huánuco y con la atención del entorno de la región Huánuco. Creo que eso muestra una mirada, vamos a decir, de un estadista que gestiona la región y no de algún personaje que solamente a como dé lugar le gusta el aplauso y no sabe ni lo que está haciendo y lo que está proponiendo estratégicamente. Cuando hablamos de planificación estratégica, que a veces se utiliza mal esa palabra y simplemente estamos pensando en el corto plazo. ¿Qué cosas más como propuesta traemos? Ustedes se acuerdan, el señor Picón en gestión anterior, cuando era gobernador regional, hizo la compra de unos ambulantes que se decían que eran unos ambulantes hospitales itinerantes. ¿Qué es de esos hospitales? Yo he visto algunos de los camioncitos estos o ómnibus depositados en la región, desmantelados, que no han dado servicio a ningún ámbito territorial, y ahí el tema es, lo que nosotros estamos planteando es primero hacer una investigación con respecto a esa compra, para qué sirvió, quiénes han sido los beneficiarios y quiénes han hecho todo ese proceso de compra, qué entidad ha vendido, para saber en realidad qué es lo que ha pasado, porque eso no sirvió de nada. Entonces ahí lo que planteamos a la comunidad y le decimos con toda franqueza, para nosotros no hay borrón y cuenta nueva. Ahí hay que investigar por más años que haya pasado, porque es dinero invertido, es dinero de nuestros impuestos, es dinero que por obligación el funcionario público tiene que atender, tiene que trabajar, porque si no lo hace, simplemente ha entrado para hacer otras cosas, menos para servir a la comunidad. ¿Y qué proponemos nosotros? Casi como un símil de ello, todo lo que podemos atender en los pueblos de las comunidades que circundan o que están alrededor o que están cercanos al río Pachitea, que son comunidades muy pobres, que requieren atención en educación, en salud. A ellos debemos generar la utilización de una embarcación que permita ser un hospital itinerante, que atienda a esas comunidades en función de las situaciones críticas que se presentan. Por ejemplo, el dengue. Hay un alto porcentaje y todos los casos, un 90% de lo que en el oriente peruano se ha desarrollado está presente en Puerto Inca y en Leoncio Prado. En el caso de todo lo que está circundante al río Pachitea, tiene que tener esa atención, y para ello la embarcación itinerante, un hospital de salud itinerante que permita atender esos casos, porque no existe una posta en esos lugares, porque son tan alejados que requieren atención, médicos de diferentes obstetricia, personal técnico en enfermería. Entonces, esa es nuestra propuesta para el tema, por ejemplo, de la selva. Me refiero específicamente a la provincia de Puerto Inca, a sus distritos Honoria, Tornavista, que requieren una atención, y a todas las comunidades que están a las riberas del río Pachitea. Y para ello hay que buscar los convenios, porque esto ya funciona en la región Ucayali, a lo largo del río Ucayali. Esta propuesta tiene que servir también para atender a nuestras comunidades en el caso de las cercanías del río Pachitea. ¿Qué más estamos planteando en el tema de salud? Es la digitalización de todas las historias clínicas de los pacientes, para que sean rápidamente referenciados cuando tengan que trasladarse
a un hospital de atención de mayor complejidad. Y para ello es fundamental aprovechar el tema de la tecnología. Hay que digitalizar, hay que tener esa posibilidad y concatenada con el esfuerzo preliminar del tema de telemedicina, creo que la atención sería integral. Esos son los grandes temas del sector salud y quiero complementar también con el aspecto de orden administrativo. Hay que darle una nueva estructura orgánica a los hospitales, hay que dar una nueva estructura a la Dirección de Salud para potenciar su funcionamiento, para que se implemente el tema de la ecoeficiencia, para que finalmente sea más operativa y dentro del marco de modernización del Estado, sea gobierno abierto, sea gobierno electrónico, haya simplificación administrativa y no la demasiada carga que hay. Y un aspecto fundamental en toda la región es la creación de las farmacias regionales de salud. Las farmacias que permitan tener medicina genérica barata, medicina genérica que permita atender de mejor manera y no sufrir los altos costos de esta casi monopolizada, vamos a decir, el comercio monopolizado de las farmacias que atienden a los ciudadanos. Es el Estado y es la región que tiene que mostrar ello. Las farmacias bien implementadas, con medicinas, con aspectos complementarios que permitan al poblador común y corriente, aquel poblador que no tiene los ingresos suficientes, poder tener el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la salud, que son dos pilares fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. No sé, eso estamos hablando dentro del marco general de lo que pretendemos en el tema de salud y yo estaría atento a sus preguntas con respecto al tema de salud. He hablado de que hay que modernizar la gestión administrativa también, para que los procesos de compra, para que los procesos de atención sean más rápidos. Para eso simplificación administrativa, digitalización e interconexión. Eso sería la propuesta muy general, muy prioritaria y de atención inmediata al tema de la salud en la región Huánuco, nuestra propuesta como Unidos por el Desarrollo de Huánuco. Y ahora pasamos al tema del deporte. No sé si algunos de los que están colaborando conmigo tienen alguna pregunta, alguna situación que mencionar. Por ejemplo, el tema de la salud mental es fundamental, el tema del tratamiento de la salud mental. Y para eso hay que potenciar las dependencias en los hospitales, en los centros de salud o en las postas médicas, como se conoce comúnmente. Hay que dar la atención porque no basta solo atender el tema biológico, orgánico, sino también el tema de salud mental, que todo lleva a un equilibrio para el funcionamiento orgánico adecuado de la persona. También consideramos nosotros la atención prioritaria en temas de salud mental. No sé si habrá alguna pregunta con respecto a temas de salud. Los trabajadores tienen su problemática, el pago de la deuda de los trabajadores de salud también. Hay una deuda social siendo más pequeña que el tema de los docentes, pero hay que cumplir con ellos. Y para cumplir con ellos ya yo les he planteado cuál es el mecanismo que tenemos que seguir, cuál es el trámite que tenemos que seguir y cuál es el procedimiento que hay que tener para que se pague la deuda social, no solo de los maestros, sino también del sector salud, sino también del sector agricultura, que han mostrado situaciones de deuda en menor dimensión, pero que sí tienen los trabajadores a cuales hay que servir también. No sé, si no hay preguntas, continuamos con el tema. Hablar sobre el buen trato a los pacientes también. Bueno, sí, pues eso requiere fortalecimiento en capacidades, de habilidades blandas, eso se llama así, habilidades blandas, de todo el personal, no solo del personal administrativo, aquel que está trabajando el tema de la cita, de la referencia, del trámite administrativo, sino también empezando por los médicos que tienen que un poco, vamos a decir, reencontrarse con la situación de deontología, reencontrarse con los temas éticos, morales, y dar una correcta atención. Yo creo que el liderazgo que tiene que tener la Dirección de Salud es esa,
mostrar que su atención es de apoyar dentro de la crisis de salud que tiene un paciente, atenderlo de mejor manera. El tema de la salud emocional, el tema de la salud mental es fundamental para cosas muy graves puedan tener la posibilidad de tener atención y tener solución o aliviar la situación de un malestar crónico, un malestar agudo. Entonces, médicos, enfermeras, personal de obstetricia, técnicos en enfermería, personal limpieza, personal administrativos, tiene que ser una imagen que damos, pero que tiene que darse desde el gobierno regional, o sea, una atención adecuada al usuario, al administrado, en el caso del sector salud, a los pacientes. Y creo que eso se puede hacer porque eso solamente hay que fortalecer capacidades blandas con información, con trabajo, con capacitación, con fortalecimiento, con el tema de volvernos cada vez más solidarios, más reflexivos respecto a nuestra tarea. No sé. Hay una pregunta, dice, ¿qué medidas se tomará con el personal médico que se escape en horario de trabajo para atender en sus clínicas? Bueno, pues ahí creo que la situación está sujeta al liderazgo que debe tener el director regional de salud y el director del hospital. Y ahí, ¿qué hemos planteado como una línea de trabajo? Hemos dicho que todos esos cargos tienen que ser designados por concurso. Y esos concursos tienen que estar supervisados, monitoreados, vigilados por la sociedad organizada, los propios médicos, los propios enfermeras, personal de salud en pleno, tiene que tener una opinión, tiene que ver a quién se está designando y tiene que designarse a la persona que no solamente tenga un nivel académico, profesional bueno, sino también tenga sensibilidad en la atención. Si tenemos un líder en el hospital, en la dirección de salud de ese tipo, creo que el resto de los trabajadores van a seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces, aspiramos a ello. Por eso es que cuando hablamos de nuestra propuesta de designar al mejor profesional, lo estamos haciendo con esas características. Y que la participación plena de la comunidad de salud tiene que ser importante. Y nosotros consideramos así, porque esta gestión que proponemos bajo mi conducción y liderazgo es una gestión de participación plena, es decir, donde yo como gobernador regional voy a representar la aspiración de la comunidad en pleno. No voy a imponer mi pensamiento, no voy a imponer mi criterio, que a veces algún desubicado cree que es el perfecto. No todo es perfecto. A veces recogemos información y corregimos. Y a veces la comunidad tiene su punto de vista con respecto a las prioridades. Y cuando un gobernante escucha a sus representados, o a los que representa, finalmente atiende esa prioridad, atiende esa solicitud. Y creo que allí esa gestión va a permitir potenciar y mejorar allí el tema de la atención institucional. Y ese tema, por ejemplo, de la estructura organizacional en el gobierno regional, vamos a hablar en la última parte de nuestras intervenciones. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué hacer con los negociantes que venden licencias o certificados médicos para la licencia por salud, sin estar enfermo el paciente? Ese tema es un tema administrativo, que seguro que de estar en la gestión pondremos en conocimiento de la autoridad competente a efectos de que se haga el seguimiento y pueda tenerse la situación de una solución sobre el tema. Pero lo que sí yo anuncié ya cuando traté el tema de salud es que hay que ponerle ojo, hay que ponerle atención, hay que ponerle una situación muy minuciosa de verificación con respecto a las situaciones de constancia de discapacidad para nombrarse. Y ahí sí se perjudica
a que finalmente, estando en el cuadro de méritos, no lo pueden hacer porque hay otras personas que sobrepasan con ese famoso puntaje, que para mí es a las personas que sufren el mal o tienen cierta discapacidad, está muy bien, pero no pues aquellos que se enferman temporalmente solo para nombrarse. Eso es incorrecto, no es ético, y eso es parte de la corrupción que hemos venido notando, ¿no? Y ahí el sector salud tiene que mostrar situaciones éticas, por eso hablaba yo de la deontología, que tiene que retomarse el tema ético y moral de todos los servidores del sector salud. No sé, no hay más preguntas sobre el tema. Si no las hay, seguro que podrán acordarse o podrán plantearse luego de ver en repetición el programa, y tomaremos nota, y seguro que en nuestros cortos estaremos respondiendo, estaremos tratando de aclarar también esta situación referido al sector salud, que para nosotros es una prioridad de gestión. Y pasamos a otro punto importante también de nuestro plan de gobierno, cuál es el deporte. Muchos profesionales, muchos jóvenes nos han preguntado: profesor, ¿y cuál es el tema? Usted ha hablado de educación, pero no ha tocado absolutamente nada de deporte. ¿Por qué? Porque no tocamos nada, porque el deporte es para nosotros un aspecto con autonomía, si bien es cierto con relación a los otros sectores, pero que tiene que ser atendida con políticas públicas relacionadas al deporte. ¿Y ahí qué pretendemos? Pretendemos que cada provincia debiera tener los polideportivos, que hay que fomentar, pero cuando hablamos de polideportivos, fomentar el deporte de competición, el deporte, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, y fundamentalmente un aspecto que no se ha estado tratando de mejor manera, el tema del atletismo, sobre todo el tema del atletismo en situación de representación en carreras de fondo, y ahí tenemos mucha fortaleza que explotar. La juventud de las zonas altoandinas, que ya nos ha dado ejemplos de representación. El tema, por ejemplo, de muchos de los atletas que han salido de Yaruilca, que han salido de 2 de Mayo y que nos han dado lustre a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer, hay que fomentar eso también. Pero para hacer ello, ¿qué hay que hacer? Para hacer ello es que hay que tener un Instituto Peruano del Deporte que maneje el ámbito regional pertinente. Es decir, hay que entregar el manejo del IPD a quienes tienen experiencia en gestión y en gestión deportiva. No al que levantó la bandera o al que salió a gritar o al que le cargó al gobernante, no. Al experto en deporte, al experto, al que practicó deporte, porque conoce cómo es la situación de la práctica del deporte. En ese caso, lo que estamos planteando es eso, que se fomente el deporte, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, que son deportes de alto arraigo, y el tema del atletismo, para el tema del trabajo de las zonas altoandinas, para el atletismo, para el fondismo, ¿no?, de carreras de largo aliento. ¿Qué más consideramos en el tema del deporte? Un aspecto fundamental, y aquí va dirigido a la juventud, y no solo a la juventud, sino también a toda la comunidad en pleno. El tema del Coliseo Cotos. El Coliseo Cotos es un emblema del deporte de cancha chica, del voleibol y del básquetbol. Miren, el Coliseo Cotos se empezó a trabajar el año 1974-75, creo que 72. Porque digo creo porque estando yo en primer año de secundaria, yo trabajé y conjuntamente con mis compañeros y con los profesores de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, y como de otros colegios también, para construir las tribunas del Coliseo, porque hicimos relleno. Ese Coliseo tiene como tribunas relleno nada más, construidos con adobe, rellenadas con tierra y revestidas con cemento. Y ese Coliseo ha servido a múltiples generaciones.
Yo juego básquetbol y he pasado mi vida, mi niñez y mi juventud en el Coliseo Cotos. Ayer estuve en el Coliseo Cotos porque he vuelto a jugar básquetbol y veo que nada ha cambiado en el Coliseo Cotos, excepto la parte de adelante que se ha derrumbado. Pero la losa deportiva sigue siendo la misma, las tribunas siguen siendo de relleno y nosotros logramos en ese Coliseo Cotos el revestimiento cuando en 1985, cuando yo ejercía el cargo de secretario de Deportes de la Federación Universitaria Hermilio Valdizán, desde ahí iniciamos y desarrollamos los Juegos Interuniversitarios Centro-Oriente. Acá vinieron las universidades del Centro y del Oriente y realizamos un evento clasificatorio para la nacional que se desarrolló en la ciudad del Cusco en 1985. Y ahí logramos tener un presupuesto, estaba director del IPD el señor Chacón, y revestimos, mejoramos el tema de la infraestructura con luminarias que permitan tener una mejor iluminación, revestimos, pintamos. Y ahora estos últimos días que he vuelto a hacer deporte en el Coliseo, en la práctica del básquetbol, he notado que está igualito, que no funcionan los camerinos, que está cerrado, que los camerinos que se tenían en la parte subterránea ya no funciona y la parte externa ha quedado allí. Y el IPD no hace absolutamente nada, pero sí genera su administración, porque para pagar una hora ahí, para practicar deporte una hora en la noche hay que pagarles. Entonces, lo que estamos proponiendo, y aquí todos los basquetbolistas y voleibolistas y ahora los que practican el fútbol en mano, tengan la seguridad que esa va a ser una de las principales obras. El tema de la reconstrucción del Coliseo Cotos, para ponerlo moderno, para darle posibilidad de una atención y para que allí se practique el deporte de liga. Ahora se tiene que estar buscando locales donde entrenar y donde cuando anteriormente ese coliseo atendía de 8 de la mañana a 10 de la noche y nosotros practicábamos los sábados, los domingos, estábamos practicando ahí nuestro deporte. Entonces, Coliseo Cotos que tiene que reconstruirse, Coliseo Cotos que tiene que servir a la liga de básquet, a la liga de voleibol, a la liga de balón en mano. Esa es nuestra tarea, esa va a ser nuestro compromiso con el deporte. Ahora, paralelo a ello, existe una normativa que no se hace uso. Y cuando hablamos de deporte, no estamos hablando de deporte solo para la niñez y la juventud, también para la adultez. Porque la práctica del deporte es salud, porque la práctica del deporte también hay que incentivarlo en la etapa de la adultez. Y para ello estamos poniendo en práctica o queremos poner en práctica las puertas abiertas de los colegios, de los institutos, para que haya práctica masiva todos los sábados y domingos. Existe una norma nacional que obliga a ello, pero que no se cumple. El Consejo Regional debe dar una ordenanza que permita que las puertas se abran y que las losas deportivas estén al servicio de la niñez, de la juventud y fundamentalmente de los adultos también, para la práctica del deporte. Entonces ahí complementamos el tema de la falta de infraestructura deportiva que no existe. Yo sé, por ejemplo, de que existen terrenos en Guayabamba que están a nombre del IPD. Hay que construir todo un complejo deportivo. No sé si se acuerda la comunidad y los jóvenes y los adultos también, cuánto uso le dimos al complejo deportivo de Paucarabamba. Ahí íbamos a correr, íbamos a jugar básquet, íbamos a jugar vóley y teníamos un campo abierto. ¿Ahora podemos? No, pues ahí tienen autorización el hijo, la hijita, la esposa, tienen autorización para utilizarlo y para realizar sus actividades. Y los pobladores y la ciudadanía no tienen. Y en los lugares privados hay que pagar. Y eso no debe ocurrir. Entonces, allí, reconstrucción del Coliseo Cotos y el otro, puertas abiertas de las instituciones educativas al servicio de la comunidad.
para atender, poner en valor, poner en práctica o abrir sus puertas para la práctica del deporte masivo. Y ahí también hablamos de promoción del deporte fundamental. Y el deporte fundamental no es el competitivo, sino es la práctica. Es la práctica que todos debemos tener a efecto de tener buena salud. Y reitero, hacer deporte no solamente es privilegio de niños y jóvenes, también tiene que ser lo de los adultos. Y también tienen que tener ellos la posibilidad de tener infraestructura deportiva abierta a efectos de practicarla. Una pregunta sobre el centro de salud Marcelo Rodríguez, profesor. Marcelo Rodríguez. A ver, Marcelo Rodríguez, ¿cuál sería su plan de gobierno para la categorización del centro de salud en zonas periféricas para destrabar lo burocrático? Ahí hablamos del centro de salud de nivel 3 y 4. En esos centros de salud tiene que haber necesariamente la presencia de personal médico, de personal calificado, para que la atención primaria sea inmediata en el lugar. Y cuando la situación se agudice y se complica, bueno, hay que trasladar a un sitio referencial, pero ya le hemos dado atención primaria, atención que permita su traslado también, o si no, solucionar el problema en esos centros de salud. No sé si habrá alguna otra pregunta. Pero continuamos con el tema del deporte. Hemos dicho la reconstrucción del Coliseo Kotosh y un aspecto que ya es parte de la política pública del gobierno regional. En nuestra propuesta y en nuestro plan de gobierno está el tema de las escuelas de alta competencia. Implementar un programa de semilleros huanuqueños, ese sería el nombre, semilleros huanuqueños, focalizados en el atletismo de altura, en fútbol, en voleibol y en básquetbol. Esos programas tienen que tener personal calificado que atienda, y para ello decía yo que hay que abrir las puertas de los colegios, de los centros de manejo de municipalidades, de los coliseos, a efectos de que haya una práctica masiva del deporte. Igualmente, un punto importante es quién es la persona que lidera el aspecto deportivo en la región. ¿Quién debe ser? Debe ser el deportista calificado que tiene experiencia en gestión. Si logramos concretar ello por meritocracia, un deportista que conoce de gestión, creo que atenderá de mejor manera. Entonces, por lo cual yo planteo la Asamblea General de Deportistas de Huánuco o de dirigentes deportivos a efectos de proponer al responsable, de proponer al director del IPD para que tenga legitimidad, para que tenga también la legalidad del caso. Últimamente se han estado designando en función de quién tiene una relación con el gobernador regional, y esa bala presta el IPD la designa. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar que esto tenga legitimidad, y qué mejor que los deportistas y los dirigentes deportivos tengan la posibilidad de hacer su propuesta y en función de ello salga el nuevo director del IPD. Deporte en educación. Nos están acá planteando una pregunta que dice: apoyo a los deportistas en la etapa escolar a nivel regional. Miren, cuando estuve en el Ministerio de Educación, logré que el presupuesto para los juegos escolares sea mayor. Y por eso que ahora en sus diferentes etapas se tiene un presupuesto. Lo que tiene que hacerse es fiscalizar ese presupuesto y que se atienda de mejor manera. Pero cuando nuestros deportistas calificados vayan a representarnos en el ámbito nacional o en el ámbito regional, tienen que tener el apoyo logístico del gobierno regional a través de su dirección regional. En la etapa que me correspondió a mí ser director regional, eso hemos estado haciendo. Le hemos otorgado el tema de los buzos. No sé si se hará ahora, pero en todo caso esa debe ser la perspectiva.
de atención logística a todos quienes nos representan en el ámbito regional y en el ámbito nacional, a todas las selecciones clasificadas para tener esta representación. Porque lo otro, hospedaje, alimentación y traslado, corre por cuenta del Ministerio de Educación a través del IPD. ¿Otra pregunta? Pero otros temas, como María no tiene estadio. Ese es un tema. Efectivamente, Tingo María tenía un estadio que dependía del IPD. Esa no ha sido implementada, está en abandono. Eso hay que retomar, eso hay que ponerlo operativo, porque ahora el campeonato se está desarrollando en esas condiciones que estamos observando. ¿Qué más proponemos en el tema del deporte? En el tema del deporte, sobre todo comunitario, estamos planteando la organización de un campeonato intercomunidades en todas las disciplinas. Esa subvencionada por el gobierno regional y con participación en gestión del Instituto Peruano del Deporte Región Guano. ¿Cuál es la finalidad de este campeonato? Que tiene que ser descentralizado, es promover el tema de la salud mental, el tema de la incorporación, la actividad física, que es fundamental para ciertas etapas del desarrollo humano. Y finalmente, lo que queremos es hacer de que el deporte sea una práctica general, que no solamente se piense que el deporte es en las 2 horas de educación física en el colegio, sino también que sea una práctica permanente, habitual, porque hacer deporte es tener salud. Hacer deporte significa el desarrollo armónico de nuestro organismo y fundamentalmente fortalecer orgánicamente la homeostasis, el equilibrio interno que permita tener vida saludable. No sé si habrá algún otro comentario, y si no hay otro comentario estaríamos recibiendo algunas otras preguntas que, sin tratar el tema, están siendo consultadas. Aquí hablan de algunas obras que han estado en abandono, algunas obras que finalmente, gestión tras gestión, se tiene abandonada. Lo que hay que hacer es dar continuidad a las obras que ya nos han dejado, porque tener en abandono significa dinero invertido. Pero sí, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo está el banco de proyectos de inversión para hacerlo pertinente. Eso tiene que ser consultado también con la comunidad, y hay que potenciar el funcionamiento del comité o la comisión de coordinación regional. A través de ellas se priorizan múltiples acciones y hacer efectivamente lo que debiera ser una situación que permita atender de mejor manera el presupuesto participativo. En el presupuesto participativo hay que discutir las prioridades. Y resulta que he visto yo, cuando hay los eventos del presupuesto participativo, lo que observo es que hay simplemente la participación de algunos alcaldes, algunos representantes, y pasa como una situación rutinaria, ¿no? Ese tema tendría que cambiar. Bueno, no sé si habrán más preguntas con relación a los temas que hemos hablado el día de hoy. Seguiremos en los días lunes, miércoles y viernes hablando, conversando con ustedes, recibiendo sus opiniones también en función a lo que nosotros queremos proponer dentro de nuestro plan de gobierno, y qué cosas lo que estamos puntualmente señalando y precisando como propuestas de obra, de estrategias de trabajo, de políticas de gestión. ¿No hay más preguntas? Bien, creo que hemos podido avanzar el día de hoy. Yo quiero reiterar mi comunicación a todos que nos están viendo, a todos que luego van a reproducir este video y van a escuchar nuestras propuestas, decirles que para hacer estas cosas y otras cosas más, lo que tenemos que hacer es votar el 4 de octubre por la propuesta que plantea Unidos por el Desarrollo de Huánuco, que es la propuesta
que es la propuesta que está expresada en un símbolo, marcar los 4 leones. Si marcamos los 4 leones, todo lo que estamos proponiendo, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos escuchando, todo lo que nos estamos comunicando con ustedes va a ser permitible y va a tener la posibilidad de poder atender. Bien, amigos, esto ha sido nuestro mensaje, nuestra propuesta. Esto ha sido nuestra opinión con respecto a lo que queremos hacer en el sector salud y en el deporte, y creo que ustedes van conociendo así nuestras grandes propuestas, nuestras grandes alternativas, nuestras grandes ideas en función de todo lo que nosotros queremos hacer ahora en este proceso electoral, para que ustedes conozcan y para que su voto sea un voto efectivamente informado, para que sea un voto consciente, para que sea un voto con propuestas, para que sea un voto que escuche, para que sea un voto que finalmente también tenga la posibilidad de conocer y reconocer lo que pretendemos. No se olviden, 4 de octubre, marcar los 4 leones, que es garantía de una gestión totalmente diferente, sin esas taras, sin esa situación que notamos año tras año, con honestidad, transparencia y justicia.